En cualquier refinería existe una amplia diversidad de mecanismos de daño de los materiales, de las tuberías, recipientes a presión, cambiadores de calor, etc. Uno de los menos conocidos es el HTHA o mecanismo de ataque por hidrógeno a altas temperaturas. El mecanismo lo experimentan sobre todo los aceros al carbono y aceros de poca aleación, en los cuales el hidrógeno presente en el fluido reacciona con los carburos de hierro, de cromo, de molibdeno que puedan haber en el acero para formar CH4, metano, que se traduce en mínimas burbujas, pero que no son solubles en el material. Y estas burbujas pues van organizando pequeñas cavidades por las que se va a ir trasladando microfisuras que llegarán a hacerse fisuras grandes y que ya una vez que provocan la pérdida de resistencia del material pueden provocar grandes grietas. Entonces, cuando estas grietas han mermado la capacidad de resistencia, es cuando dan lugar al fallo catastrófico e inesperado, difícilmente detectable en las inspecciones periódicas. Continuando con este mecanismo de daño, pues vamos a ver un ejemplo de una rotura, el que se tradujo en un accidente en la zona de transición entre la soldadura socket weld de una brida a una tubería de menor diámetro. Abajo veremos la sección longitudinal de esas bridas y aquí tenemos la imagen de nuestra brida y la rotura completa que ha experimentado por esa zona de transición de la soldadura. Y aquí abajo vemos una probeta traída y compuesta de una parte del material de la tubería, el que continuaría aquí, y el material de la brida socket weld y el material de relleno de la soldadura. Pero para verlo más en detalle, aquí vamos a tener la oportunidad de ver que hay unos aceros que están libres de este fenómeno. Y estos aceros se considera que no son sensibles a este mecanismo y son, en primer lugar, los aceros inoxidables tipo 300, es decir, 304, 316, 347, etc. En segundo lugar, los aceros aleados que ya tienen un 5% de cromo y si contiene el 9% de cromo, la sensibilidad ya es prácticamente nula, y por supuesto en los aceros aleados del 12% de cromo. Estas son las cuatro grandes familias de aceros. Pero aquí a la izquierda nos encontramos en primer lugar con la diapositiva anterior, en la cual se ha ampliado la zona de rotura y vemos el material de la tubería y en este material vamos a observar en primer lugar tres zonas divididas por estas franjas amarillas.
Entonces, en la zona exterior prácticamente no existe ningún daño por el ataque con hidrógeno, sin embargo, en la zona intermedia del espesor, si la ampliamos con una ampliación del 400%, ya se ve cómo los carburos se han ido diluyendo, han ido desapareciendo para formar el metano, y empiezan a aparecer ya una serie de microfisuras en su parte intermedia. Y en la parte interior, la que está en contacto con el hidrógeno, aquí vemos que con la misma ampliación que la anterior se aprecia que ha aumentado enormemente la aparición de fisuras que empiezan a convertirse en grietas, y que esta zona se puede considerar completamente descarbonizada y descarburizada, y por lo tanto sin resistencia ninguna. Entonces, al producirse una disminución del espesor resistente, pues es cuando se da lugar a la ruptura catastrófica de nuestro recipiente o nuestra tubería. Entonces, quisiera añadir en esta diapositiva 4 la reflexión de en qué unidades o equipos tiene mayor riesgo de sufrir el ataque por hidrógeno a altas temperaturas. Pues en primer lugar, en la refinería lo encontraremos en las unidades de hidrocracker, en los reformadores catalíticos, en unidades de producción de hidrógeno, de purificación o lavado de hidrógeno, o sea, en todas las unidades en las cuales estemos trabajando con hidrógeno. Pero adicionalmente conviene tener en cuenta que este fenómeno también se produce en las calderas de centrales térmicas de potencia, en las áreas de producción de vapor a alta presión. Entonces, pero principalmente lo tenemos en las refinerías. Y rematando con un ejemplo clásico de un accidente por la rotura de un cambiador de calor, como consecuencia una rotura catastrófica, súbita y difícil de detectar en las inspecciones periódicas. Y con esto, pues nada, solo queda recordar que en CT3 Ingeniería hacemos, además de cálculo y diseño de recipientes a presión, la reevaluación y cambio de códigos cuando hay que pasar de zona ASME a zona europea, por ejemplo. Trabajamos con el cálculo y diseño de tanques API, pero lo más importante es que disponemos de capacidades para evaluar las deformaciones producidas en los tanques y en general pues hacer la evaluación de la aptitud para el servicio en todo tipo de instalaciones. Todo esto complementado con nuestras capacidades de análisis de tensiones de tuberías, la validación de componentes especiales o de materiales especiales mediante cálculo con elementos finitos en ANSYS, y la selección y especificación de materiales para tuberías y recipientes a presión en atmósferas corrosivas, y el análisis de sensibilidad a las vibraciones mediante la metodología ABI. Todo ello relacionado con este tema de una manera más o menos directa, pero que resume nuestra presencia en este tema. Muchas gracias por su atención.